Sí. Pónmele volumen. Ahora. Mira, ve, se había escuchado. Y la razón del micrófono es que como se graba y se pone en internet, después la gente se queda como en ese vacío que preguntaron y que están contestando. Sí, es la primera de Pedro. Podemos volver allí. Sí, claro, con mucho gusto. Capítulo 2, versículo 5. Sí. Que dice: vosotros también, como piedras vivas, Acercaos a él. como casa espiritual, y bueno, y es para ver si usted puede abundar sobre qué cosas son los sacrificios espirituales aceptables a Dios Okay. por medio de Jesús. De lo que trata aquí, en términos de ofrecer sacrificios espirituales, es la liturgia doctrinal de la iglesia. Es la liturgia doctrinal. Es lo que la iglesia fundamentalmente estableció como doctrina. O sea, el concepto sacrificio aquí no implica el concepto antiguo testamentario. No, lo que pasa es que el escritor de Primera de Pedro, como bien pudiéramos decir, Pedro tenía conciencia clara de que ahora la iglesia era el Israel de Dios. Por lo tanto, como era el Israel de Dios, su liturgia era la liturgia válida. Así como el Israel antiguo hacía sacrificios de animales, ahora la iglesia hace un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? Pues el sacrificio espiritual aceptable por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes son mis discípulos, ustedes harán lo que yo os mando. Por lo tanto, la doctrina de la iglesia son los sacrificios espirituales. De eso es que trata. Pero es la forma, es el lenguaje que utiliza Pedro precisamente para comparar a la iglesia. Ustedes son el Israel de Dios ahora, pues si ustedes son el Israel de Dios, hablemos en términos judíos. Entonces se refiere en términos judíos al pueblo cristiano, porque son el Israel de Dios. Bueno, pues vamos a hablar en la liturgia judía. No sé si me expliqué bien. Otra preguntita por acá. Sí, yo tengo una pregunta aquí, porque hablando de lo que dijo Pedro, donde dice un día son como 1000 años y 1000 años como un día para la venida del Señor. Pero entonces en Mateo 24:29 dice, después de la destrucción del templo, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con gran poder y gran gloria. O sea que no dice inmediatamente después de aquellos días. Es el Señor hablando aquí, en Mateo 24, en el Monte de los Olivos. O sea que está bien lo de los 1000 años como un día como 1000 años, pero que entonces el Señor da señal aquí, da señal y da fecha más o menos. No, más o menos no. Dice inmediatamente después de aquellos días. Inmediatamente. Y eso fue de la destrucción del templo en el año 70. Por eso, pero no el más o menos no aparece ahí. No, exacto, entonces, inmediatamente. No, el más o menos, por eso volvemos de nuevo. O sea, hay que hacer una clara distinción entre el cronos del hombre y el kairos de Dios. O sea, en el kairos de Dios, por eso la cristiandad es tan rica en su pensamiento filosófico. Porque la gente dice: ay bendito, si Dios hubiera sido bueno no se hubiera llevado a fulano de tal. Mira, para Dios fulano de tal vive en la eternidad. Porque ese es el kairos de Dios. O sea, en el kairos de Dios no hay cronos,
No hay término. No, y también posiblemente Pedro escribió esto, el que lo escribió, Sí. fue antes que pasara ese acontecimiento. Antes no. Porque Pedro, Antes sí, no. Porque, eso es lo que se cree, eso es lo que se cree. bueno, Porque Pedro, lo que pasa es que... si fue Pedro, Sí, bueno. no, pues, Eso los apóstoles murieron antes que esto. Eso discútelo con Orígenes, discútelo con Eusebio de Cesarea, discútelo con todos los apóstoles, no conmigo. Porque a fin de cuentas, ellos... Pero con una probabilidad grande, porque, ¿verdad? ¿Una probabilidad de qué? De que se escribió antes de la destrucción del templo. ¿Quién? ¿Segunda de Pedro? Segunda de Pedro, las epístolas. No. Las epístolas paulinas sí, hay muy buena posibilidad de que, por ejemplo, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, se escribieron, los evangelios se escribieron antes de la destrucción del templo, sí, ahí sí, pero segunda de Pedro no hay forma y manera de ubicarla en el primer siglo. No hay un solo teólogo responsable que la ubique en el primer siglo. Desde luego, uno depende de lo que los teólogos informan, porque ellos son los que hacen la investigación. Ellos son los que investigan. Yo, dolorosa y lamentablemente, nunca he tenido la oportunidad de entrar a la biblioteca del Vaticano para hacer estudios. Nunca he tenido la oportunidad de entrar a la biblioteca de Jerusalén para hacer estudios. O sea, yo llegué a hacer estudios en un seminario teológico donde las fuentes son el trabajo y el producto de aquellos que han tenido el privilegio de hacer esos estudios allí. Son gente muy seria, con unos compromisos muy serios. Si tú puedes plantear el que hubo cartas bíblicas neotestamentarias que fueron escritas antes de la destrucción de Jerusalén, sí, las hay y existen. Pero segunda de Pedro está lejos de la posibilidad. Pero ahí hay parte que escribió Pedro, porque Pedro dice ahí, por eso, él estaba en el Monte Santo cuando Jesús y Elías se apareció, cuando Moisés y Elías. Los historiadores de Puerto Rico todos escriben con mucha credibilidad y ninguno estuvo con Colón. Y la introducción que dice Simón Pedro también. Volvemos de nuevo a todo lo que... Hay evidencia. Volvemos de nuevo, negro, a todo lo que ya habíamos planteado. Inclusive mencioné, imagínate si hoy discutiéramos que Platón escribió sus documentos, cuando la evidencia que hay es que Platón no lo escribió, sino fue un estudiante de él. O sea, el concepto de pseudonomia era un concepto muy normal en los géneros literarios y en la época literaria de antes de Jesús y después de Jesús. Hoy en día todavía sigue siendo una práctica normal. Y mencionamos la semana pasada cómo es posible que un pastor de 50.000 miembros de una iglesia, que tú lo ves en las predicaciones por televisión, pasando un cintillo que esta semana estará en el Asia, que la otra semana estará en Francia, que la otra semana estará en Inglaterra, y por ahí sigue pasando cintillo, y después al final vas a una librería y encuentras que en ese año escribió 5 libros. Yo soy pastor de una iglesia comparativamente con esa pequeña, y estoy tratando de escribir unos libritos hace años y no los he terminado porque no tengo el tiempo. Ay, Moisés, otra cosa. Yo entiendo eso. Es el elemento de la pseudonomia. Es decir, viene un individuo que es un buen escritor y le dice a la persona, cuéntame. Yo he estado presente, por ejemplo, he estado presente en libros biográficos, donde le han dicho a una persona, quiero escribir tu biografía, cuéntame. Te voy a traer una grabadora, te sientas ahí un par de horas y cuéntame ahí, desde que naciste, todo lo que te acuerdas de él. Después ese escritor se va y se sienta con calma 3-4 meses